Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. La suerte está echada porque empezamos una semana más con muchísimo menos COVID que la semana pasada. Les agradezco mucho que me hayan aguantado la mormera y las toses y alguna sonada de nariz que hice sin, sin silenciar el micrófono. Entonces yo muy hábil me hice a un lado y luego sonó aquello como un elefante estornudando. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias a quienes están, muchas gracias a quienes van a estar. Lo de siempre, quiero decirles que por favor que nos sigan y nos acompañen en Twitter, donde soy @elnocturno, y donde esta semana me metí en dos líos importantes. Tres, no, porque el de Garzón ya es de la semana pasada. En dos líos importantes que vamos a comentar hoy. En Instagram, donde soy M-el Nocturno, la web mauriciosuarez.com, que sigue siendo la web menos visitada de internet, lo cual tiene delito. Y por supuesto que pueden participar con nosotros en nuestro correo rervdcqs@gmail.com, que aunque suena raro es el rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com. Sigo pensando en cambiar el nombre, pero como nadie me dice nada, a ustedes les da igual, parece. Si les da igual lo dejo así, pero es un poco raro. Es un poco raro el RVDCQS. Pero en fin. Y por supuesto, estamos no en crisis, pero necesitamos apoyo. Necesitamos, si no pueden ustedes apoyarnos en Patreon o en PayPal, con alguna cantidad que sirva para pagar, pues, no sé, por ejemplo, no sé si no lo saben porque no lo pueden saber, tengo un teleprompter nuevo porque el teleprompter viejo sigue yendo de hongos y no tenía problemas, y entonces me deshice el teleprompter, compramos otro nuevo que ustedes no ven, pero es el que me permite revisar mis notas y leer mis guiones cuando escribo guiones, que no siempre escribo guiones, etcétera. Entonces, pues todo eso se hace con las aportaciones de ustedes, el alquiler de este estudio, cuyo techo del otro hueco se está cayendo, que mañana viene el seguro, también se paga con las aportaciones de ustedes. Y por supuesto, si lograra yo pagarme un sueldo razonable, pues dedicaría mucho más tiempo a esto. En fin, pero si no pueden ayudarnos con el maldito dinero este que nada vale, que todo el mundo habla mal del dinero, pero todo el mundo lo quiere, pues siempre pueden recomendarnos, difundir el trabajo que se hace en este canal. Son ideas, y lo vuelvo a repetir, son ideas desusadas, son ideas que no están en la corriente principal, son ideas que no están en los canales que tienen 2 millones de seguidores, ¿no? Por ejemplo, lo de Gandhi me ha costado una serie de insultos, no tienen ustedes una idea, por contar. Pero además todas las citas que tengo de Gandhi en el video de Gandhi, por ejemplo, son tomadas de sus obras completas. Son citas sacadas de sus obras completas donde tengo el número, el tomo y la página y demás, pero no creo que tenga mucho sentido ponerlo, porque al que le caí mal por meterme con Gandhi, pues no le va a mejorar mucho el que yo le diga, no, pues está en la página tal de sus obras completas, le va a dar igual. Y francamente es un esfuerzo que no hago porque, como siempre lo he dicho, este es un punto de partida y no de llegada. Pues está lo de Gandhi. Esta semana con la Inquisición, bueno, tengo a la mitad de los nacionalcatólicos españoles diciéndome lo que ya sabíamos que iban a decir, que la Inquisición no fue tan mala, que otros mataron a más gente, que por qué no hablo de los comunistas, que sí he hablado ampliamente sobre todo de Stalin y de Mao, y he hablado ampliamente de Castro, y hemos tenido aquí a gente hablando sobre la situación en Cuba. Pero claro, si me meto si me meto con la Inquisición, porque seguramente soy comunista. Es el tipo de pensamiento absolutamente cuadrado, simplón, bobalicón, que tienen algunas personas que luego se ofenden porque les llamo imbéciles. Pero es que, ¿cómo te puedo llamar? Oh, inteligente, analista, pletórico de datos y con una serenidad extraordinaria. No, eres imbécil y ni modo. El relámpago está encendido. Ahora sí, los pillé. Si es que alguien me está diciendo, ya el relámpago está encendido. Lo que pasa es que no lo ves porque tengo que poner la normal. Y ahí está el relampaguito encendido. Pero decíamos, necesitamos que nos recomienden. La gente que nos ve puede traer más gente que nos vea. Puede traer más gente para que
la información llegue a otras personas que reflexionen sobre ella. No estoy yo convenciendo a nadie, ni siquiera de mi propia grandeza, sino estoy dando unos datos que están allí y que la mayoría de las veces no se difunden, pues porque, como me dijo alguien una vez, de estos canales con los que luego la gente, ¿y por qué no haces una colaboración con tal canal? Y yo voy viendo los canales que me dicen, algunos ni siquiera los he visto, otros, pues, el estilo no es el mío, pero hubo un canal, no voy a decir quién, que una vez que comentó, oye, estás promoviendo las pseudociencias. Ya bueno, pero es que es una estrategia mercadotécnica. Ya, pero si a ti te da igual promover a las pseudociencias porque es una estrategia mercadotécnica, no tengo interés en verte. Además le voy a decir a la gente que no te vea, ¿no? Porque te interesa tanto el tener muchos espectadores y muchos ingresos como para falsear la realidad. Oye, mira, no, ahí sí yo no juego. Yo siempre he dicho que, y lo decía el otro día en Twitter, ¿no? Tú puedes hacer la música que quieres y tratar de venderla, y si la vendes, qué bueno. Eh, Tú puedes dedicarte a hacer música para venderla y hacer cualquier música y que te dé igual, incluso que no te guste la música, pero haces la música que se pueda vender porque lo que quieres es vender música. No quieres hacer música para venderla, quieres vender música y ya. Haces música como si pudieras hacer chorizos o casitas para perros. Y yo creo que lo mismo se da en la divulgación científica y se da en estos asuntos. Si lo haces porque quieres y luego tratas de venderlo, que es mi caso, oigan, necesito apoyo, oigan, estoy muy contento porque tengo publicidad en YouTube, es muy distinto a que si yo me pusiera a pensar, a ver, ¿qué tema logrará que tenga yo muchas visualizaciones? Y entonces voy a usar ese tema, sí, no, y voy a usar un estilo que no me corresponde y voy a mentir un poco para el clickbait y estas cosas. No, no es mi estilo. No creo que sea sensato y siento que es un problema que se ha dado desde que la divulgación de la ciencia y la divulgación del pensamiento crítico pues se han vuelto negocio. Ha quedado claro que eran aparte de todo un negocio y algunas personas han decidido, vamos a hacer negocio. Oye, ¿te gusta la ciencia? Nada, me interesa. Me da igual si la homeopatía me da igual que la oncología pediátrica. Pero ¿qué vende más en este momento? ¿No? Pues en este momento vende ser divulgador científico, entonces eso voy a hacer. Es el tipo de vocaciones que no entiendo. Yo no lo he hecho toda mi vida, me he dedicado a esto para, eh, para eso, ¿no? Para eso tengo yo otros ingresos. Vamos a ver, cuestiones que tenemos pendientes. Ha pasado mucho y tengo muchas cosas que comentar a lo largo del día de hoy, pero vamos a pasar rápido por el chat. Dice, el canciller socialdemócrata alemán se reafirma en su política energética nuclear. ¿Cómo lo ve? De la patada. Me parece de la patada que el gobierno socialdemócrata español haya dicho exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo, es evidente. Si estoy con la ciencia, estoy con la razón, estoy con los hechos y los datos, lo que necesitamos es un desarrollo amplio de la energía nuclear para dejar de quemar fósiles y que esa energía nuclear nos sirva de puente entre el hoy, donde estamos quemando grandes cantidades de energías fósiles, y el mañana, donde habrá esa maravillosa energía de la que tanto hablan Greta y sus muchachos, pero que todavía no existe, que todavía no puede sustituir, por ejemplo, los picos de demanda, y esto es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Mira, cuando se pone el sol, la gente enciende la luz. No tenemos forma todavía eficaz, lo suficientemente eficaz para almacenar toda la energía del sol durante el día, pues solo en la noche. Cuando hay un pico de demanda, se nubla, por ejemplo, y la gente enciende la luz en su casa, la única forma de cubrir esa demanda es o echas a andar una turbina adicional en una central que queme fósiles, o en una hidroeléctrica o en una nuclear. No puedes abrir más paneles solares ni poner de pronto más aerogeneradores. Entonces, esa energía, esa capacidad de responder a los cambios inmediatos y de darle energía durante la noche o cuando no hace viento, etc. En este momento solo la pueden hacer esos tres. La hidroeléctrica ha tenido cada vez más problemas porque mucha gente no está de acuerdo en que se inunden valles enteros para hacer presas hidroeléctricas. Habría que ver cuando yo recuerdo cuando se hizo la más grande presa hidroeléctrica en México, que unos amigos míos, biólogos, fueron a tratar de salvar, de siquiera registrar la variedad
de especies que había allí, porque claro, cuando se inundó aquello, había especies endémicas que desaparecieron, que quedaron hundidas por la presa, no me acuerdo cuál fue la presa, es una presa en el sureste mexicano. Y fueron por lo menos a que quedara constancia de las especies que había allí y que se cargó totalmente la presa. Entonces, tenemos el problema con las hidroeléctricas. El problema de la quemar fósiles es muchísimo peor. Evidentemente, el quemar fósiles está ayudando a empeorar el cambio climático y necesitamos dejar de quemar fósiles como de lugar. Y entonces queda la nuclear. Es que no queda de otra, es que no hay, es que a mí me gustaría que hubiera una varita mágica, pues sí, pero no la hay. Entonces me parece muy, muy mal que el canciller socialdemócrata, me parece muy, muy mal que el gobierno socialdemócrata español, que Alemania, que cualquier socialdemócrata se pronuncie en contra de la energía nuclear a sabiendas, no, a ignorandas, valga el neologismo, de lo que está diciendo. Pero siempre te salen con lo mismo. Y los residuos, entonces ya tengo pegado, por ejemplo, en el escritorio del ordenador en casa, de la computadora en casa, tengo el enlace del hilo sobre residuos nucleares de operador nuclear de Alfredo García, al que hemos entrevistado aquí. Y entonces cada vez que alguien dice, pero es que los residuos, tomo eso, se lo pego. Y luego le pongo junto los residuos de las fósiles. Se calcula que matan a 18 millones de personas al año porque se lanzan a la atmósfera. Y eso no te está preocupando a ti, te están preocupando los residuos nucleares que nunca han afectado a nadie desde el inicio de la era nuclear y menos ahora y menos probabilidades tienen de hacerlo ahora que están enormemente controlados y que se están usando incluso para reactores de segunda generación. Pero es un arco reflejo de la gente y es un arco reflejo verdaderamente peligroso. Ni es el problema de los residuos, ni los residuos son un problema, y sí son un problema los residuos de las térmicas, de las térmicas y las que queman energías fósiles, además de que evidentemente contaminan en gases de invernadero. Pero nos están matando a la gente. Todos los años la gente muere por contaminación. Problemas de asma, problemas de alergias, problemas de una persona con EPOC viviendo junto a una carboeléctrica como la que nos suministra de electricidad aquí, que está aquí en Aboño. Pues una persona con EPOC puede tener problemas graves de salud y disminuir sus años de vida, porque acaba matando la contaminación. Pero eso, como ya nos acostumbramos a esa, hablamos en contra de los residuos nucleares. Es totalmente absurdo. ¿Qué discos de hard rock recomienda? Pues es que con mi memoria me acuerdo de alguno, luego me acuerdo. Luego, hard rock tiene muchas aristas, ¿no? Yo siempre he dicho que las definiciones en el rock, las definiciones en el arte en general las inventan los críticos de arte. Nadie dice yo me voy a dedicar al rock progresivo hasta que los críticos inventaron el concepto de rock progresivo, ¿no? Entonces, a mí me gusta el rock en general. Yo puedo ir igual a Deep Purple que a Rush, no sé, que a Supertramp, que a The Warning, que a Real de 14, que a Fito Páez, que a Charly García, que a Sabina en sus buenos momentos. Y yo a veces tengo muchos problemas para definir. Y lo vamos a ver porque luego me preguntaron sobre eso. Bueno, dicen, a pesar de no tener promoción, rock, folk, blues y metal tienen seguidores leales. Fíjate, 3 de esos son los géneros que yo más escucho: el folk, el blues y el rock. El metal es lo que menos, aunque cada vez me gustan más cosas de metal, pero, o sea, no se tranquilícense porque el death metal no va a gustar nunca. ¿Por qué Puerto Rico es parte de Estados Unidos? No es parte de Estados Unidos, es un estado libre asociado, que es una figura extrañísima. Y Estados Unidos y Puerto Rico es un estado libre asociado porque fue el resultado de la guerra de España y Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos y España, con la que supuestamente se independizó Cuba y Puerto Rico, con los resultados
con los resultados bien conocidos, ¿no? Pero esa es la razón. El problema es que ha habido movimientos independentistas en Puerto Rico, pero también ha habido movimientos a favor de convertirse en un estado más de la Unión Americana. Entonces, pues ¿por qué mucha gente huye de la isla? No lo sé, pues será porque las condiciones económicas no son buenas. Lo que sí te puedo asegurar es que los que huyen de Puerto Rico van a Estados Unidos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí algo está funcionando mal. No es que sueñen con la independencia y se vayan a vivir a la Dominicana o se vayan a vivir a Cuba o se vayan a vivir a México, casi. Vienen a España, van a Francia, van a Alemania, van al Reino Unido o van a los Estados Unidos, donde además la gente, y esto es otra cosa, la gente va donde están los suyos. Son pocos los pioneros. Entonces, los puertorriqueños van a Estados Unidos porque en Estados Unidos están otros puertorriqueños, están toda la cultura del New Yorkican, del puertorriqueño de Nueva York, que da origen a West Side Story, Amor sin barreras, le pusieron en español, no sé a santo de qué. Es decir, ya en los años 50 había una fuerte cultura puertorriqueña. Cuando yo alguna vez que estuve en Nueva York y tenía un dibujante que era puertorriqueño y nos miraba muy mal a nosotros hasta que se enteró que éramos mexicanos y que no éramos racistas, entonces fue el que me regaló el disco de Willy Colón y Rubén Blades, Siembra, que es probablemente uno de los más grandes discos de la historia de la salsa. Y él era New Yorkican, se definía a sí mismo como New Yorkican. Entonces los mexicanos van a Estados Unidos porque hay otros mexicanos en Estados Unidos desde hace muchos años, ha habido siempre una emigración, y los ecuatorianos pues vienen más a España porque ya hay otros ecuatorianos que están aquí, tú vienes donde está tu familia, o vienen, es decir, la gente se mueve a donde ya está gente que la puede apoyar y con la que puede crear bases. Entonces es una de las razones por las que los puertorriqueños van a los Estados Unidos. Felicidades por llegar a los 120,000. Ya llegamos a los 120,000, no lo había visto. Perdón. Pues sí, qué bueno que llegamos a los 120,000. ¿Crees que Putin está buscando una nueva guerra fría? No, Putin no creo que esté buscando una nueva guerra fría en el sentido de que no intenta la conquista mundial que intentaba la Unión Soviética. Es decir, por eso la Guerra Fría se pelea en América Latina, se pelea en Asia, se pelea en África. Porque lo que se jugaba en la Guerra Fría era la dominación mundial, las aspiraciones de dominación mundial de dos superpotencias. Lo que quiere Putin es su pequeño imperio, es el imperio ruso con el que han soñado todos desde Iván el Terrible hasta Pedro el Grande, y lo que él quiere es lo que siempre ha querido Rusia, los Balcanes, Ucrania, los países a su alrededor, que los controla a través de dictadores como el Gurbanguly, ya se me olvidó cómo se pronuncia, el de Turkmenistán, ni siquiera me acuerdo, pero está Berdimuhamedov, así, Gurbanguly y Berdimuhamedov, Lukashenko, Tokayev, el que le acaba de mandar tropas a Kazajstán para calmar a la gente porque la gente no está de acuerdo con su gobernante, y quiere Finlandia y quiere los Balcanes, punto. Es lo que siempre ha querido Rusia como base de su imperio. No puede aspirar a más en este momento. China sí puede aspirar a más, pero China no quiere una guerra una guerra fría porque no está haciendo un debate no hay un debate ideológico detrás. Si a China no le interesa volver socialista a nadie, ni siquiera China es socialista, China es capitalismo de amiguetes. Lo que quiere China es el control económico. Si ustedes tiene una monarquía, tiene un dictador de derecha, tiene a Maduro, tiene a una teocracia islámica, a China le da exactamente igual. China lo que quiere es prestarte dinero para que le pagues, y si no le puedes pagar, quedarse con cosas, crear su nueva ruta de la seda y dominar económicamente en la mayor medida posible la producción y el comercio en el mundo. Pero Putin, pese a lo peligroso que es, porque es muy probable que se atreva a lanzar una guerra en Ucrania, que podría ser gravísima porque la OTAN tiene que entrar por fuerza, aunque se atreviera, sigue siendo un
un sujeto menor. Lo que le da importancia y lo que le da relevancia son las armas nucleares que mantiene. Mantiene todas las armas nucleares de la Unión Soviética, esto no lo olviden. Quienes creen que ya se acabó la Guerra Fría, no se olviden de que las armas nucleares siguen allí, en Estados Unidos y en Rusia. Entonces, eso es lo que hace, creo yo, peligroso a Putin, el hecho de que tiene armas nucleares, y no sé si no esté tan loco como para usarlas. Que es lo mismo que me pasaba con Trump. No creo que Trump, no sé si Trump no está tan loco como para usarlas. Creo que Biden no, por ejemplo. Pero entonces, esa es la situación con Putin. Una nueva guerra fría no, porque una guerra fría era verdaderamente una preocupación a nivel mundial. Opal, que habrá vivido de la venta de sus cuadros, sí, claro, por supuesto, vendía muchísimo y vivía como rico, vaya. Elena Muñoz, Estados Unidos es que quiere iniciar la Guerra Fría. ¿Para qué? ¿Qué interés tiene Estados Unidos y qué acciones has visto de los Estados Unidos tendientes a una Guerra Fría? Ninguna, salvo que seas, y creo que sí eres, la defensora de Putin en este TL, en este timeline, que hay gente que viene específicamente a defender a Putin, en cuyo caso, bueno, ya lo sabremos porque nos vas a explicar lo bueno que es Putin, lo malo que es Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con la renta básica para los artistas y creadores culturales? No, estoy de acuerdo con la renta básica para todos. Y eso va a tener que ser tema de un vídeo de los martes, de un vídeo temático dentro de muy poco tiempo, porque hay que hablar por qué el ingreso mínimo, la renta mínima de la dignidad, como le llamo yo, es una posibilidad real y se puede erigir fácilmente como un derecho humano. Entonces, yo creo que tenemos que tender hacia esa renta básica, y ya sé lo que me van a decir los liberales y Juan Ramón Rayo y su ballet. Van a decir, claro, cuando a la gente le das dinero entonces ya no trabaja. Pero no es cierto. Los estudios demuestran que no es cierto. Los estudios demuestran que si a la gente le regalas dinero siempre quiere más. Los estudios demuestran que cuando se ha dado una renta básica, la gente no se conforma. Porque la gente como Rayo cree que solo los emprendedores ainrandísticos tienen ambiciones y la gente en general es vaga y si les das allí 3 cositas ya están contentos. Y no es cierto, la mayoría de la gente quiere vivir mejor, por bien que esté viviendo. No, para nada, no mencioné, no dije que fuera el canal de la gata de Schrödinger, no lo es un canal latinoamericano. Cuidado allí, porque así se hacen los chismes. Y Chernóbil y Fukushima, lo de siempre. Chernóbil fue un error humano y murieron 40 personas. Fukushima fue un error, fue un desastre natural y no murió absolutamente nadie. Así que, y mueren 18 millones de personas al año por la emisión de fósiles. Chernóbil no es un ejemplo de nada. Ya sé que Greenpeace dice que hay 200.000, 400.000, 7 millones de muertos, pero no los hay. La Agencia de la Energía Atómica calcula que murieron 40 personas directamente, 150 personas en los siguientes años, y hay un número incalculable de personas que probablemente mueran a la larga por cánceres, sobre todo de tiroides debido a la radiación, y calculan que pueden ser 4.000. Cuando falló la presa de Banqiao murieron 350.000 personas en 3 horas. Pero no te veo pidiendo que no se pongan presas. Eso no es un argumento, es una coartada. No hay residuos nucleares contra energía solar. Si tú quieres vivir a base de energía solar, tienes que apagar las luces de medio planeta toda la noche, todas las noches, incluidas las de los hospitales. No hay suficiente energía solar no es lo suficientemente viable como para sustituir a las fósiles. Estamos hablando de sustituir a las fósiles, no de hacer felices a los ecologetas. ¿Cuál de los 4 Beatles es su favorito y por qué? No, los 4. Porque cada uno es diferente, ¿no? No tengo un favorito. Evidentemente, desde el punto de vista estrictamente musical, Paul McCartney es el mayor genio. Por las canciones que escribió. Pero era mejor letrista.
Lennon. Pero George Harrison era un impulso fundamental, que luego escribió algunas de las mejores canciones del siglo XX también, y que luego además reunió uno de los mejores grupos de la historia, que fue los Traveling Wilburys. Y por otro lado, Ringo me parece el más despreciado de los más grandes bateristas que ha habido. Entonces, no, los cuatro Beatles son... Sin ellos no hay sin uno solo de ellos no habría Beatles. Bueno, Nadal o Djokovic, no, Nadal. Primero que nada porque juega mejor, segundo porque es mejor persona y tercero porque no es tan imbécil como el Djokovic. El señor Djokovic, que está haciendo un ridículo espantosísimo y se está convirtiendo en el líder de los subnormales, que no quieren que insulte yo a los covidiotas, pues que dejen de ser idiotas. No es un insulto, además. Decirle a alguien que es covidiota es una definición. Eres idiota. Es decir, cuando tienes una serie de datos que te indican una cosa, y luego tienes a tres chiflados que te dicen otra y les crees a los tres chiflados, eres idiota. No es que yo sea un malvado aquí que viene a insultarte. Es que eres idiota. Deberías atender a los hechos, a los datos, al consenso y a la realidad. La gente que está muriendo, y te lo están diciendo ahora todos los médicos, yo sigo a muchos médicos en Twitter, te lo están diciendo, el 90% de la gente que tengo en UCI no está vacunada, el 94% de la gente que tengo hospitalizada no está vacunada. Y sus líderes y sus héroes y sus periodistas y políticos y habladores han estado muriendo como moscas por no vacunarse. Salvo los hipócritas que dicen que no se vacune usted y luego vacúnese, que también pasa. Pero vamos a hablar de 2 años de pandemia. Vamos para 2 años de que se descubrió, que se anunció la pandemia y poco después empezamos a darnos cuenta de las dimensiones aterradoras que tenía esto y nos encerraron en nuestras casas y empezamos a tenerle miedo al vecino, pues, si alguien tosía en la calle. Yo, por ejemplo, iba de mi casa, el otro estudio que tenía, que estaba más lejos de mi casa, iba yo al estudio, le hablaba yo al jefe de policía, que ustedes saben que es mi amigo, pero no me hace favores. Simplemente le avisaba, oye, voy a ir, si tus chicos me detienen, diles que tengo permiso. Iba yo por cámaras y demás para hacer las cosas desde casa. Y de pronto pasaba gente sin mascarilla y yo le tosía para que se asustaran. Porque yo entendía que estaban haciendo algo absolutamente indebido, andando por la calle cuando estábamos en confinamiento aquí en España. Bueno, al principio de la pandemia, y conociendo a los agoreros del desastre, ustedes lo recordarán, se predijo todo tipo de barbaridades y atrocidades. La sociedad humana estaba en un peligro enorme, estaba a punto de desmoronarse la sociedad humana. Hemos tendido a ver a nuestra sociedad como algo enormemente frágil. Sin embargo, no hubo nada de eso. No hubo un colapso de la sociedad, no hubo un colapso de la economía. La gran mayoría de la gente se comportó de manera enormemente racional, enormemente tranquila, razonable, adecuada. Fueron pacientes, se enfrentaron los hechos con serenidad, con enorme serenidad. Y salvo algunos episodios francamente esperpénticos, como la compra enloquecida de papel higiénico, o sea, compra agua, o sea, a ver, yo que hice algo de supervivencia, dices, ¿qué necesito yo para sobrevivir? Agua, cecina, carne seca, galletas que puedan soportar la humedad, que tengan una fecha de caducidad lejana, latas, sobre todo las latas que tienen fechas de caducidad así para dentro de 6 años, que las hay. No papel higiénico, pero la gente se estupidizó y compró papel higiénico. Pero fuera de eso, ni siquiera hubo momentos de escasez donde nadie peligrara, donde nadie se quedara con hambre. ¿Ha habido antivacunas? Sí. ¿Ha habido agoreros del desastre? ¿Ha habido algunos motines como los que se han desarrollado en Francia? Sí, porque siempre hay imbéciles. Pero
Pues es una minoría tan terriblemente despreciable. Cuando me dicen, se juntaron 10.000 personas en Francia, 10.000 personas pueden hacer un destrozo considerable, pero la gran mayoría de los franceses no está con ellos. Los covidiotas de aquí, bueno, uno de los líderes de los covidiotas estaba enfurecidísimo porque la gente no le respondió y él ya se veía como el líder de algo en España, un profesor de yoga. Yo he sido parte de un género literario que es la ciencia ficción, una de cuyos subgéneros más exitosos y más desarrollados es precisamente el de las distopías. La utopía es pensar en un lugar mejor, en una sociedad ideal, maravillosa. La distopía es pensar en una sociedad absolutamente destruida y demás. La distopía es el 1984 de George Orwell, el Nosotros de Yevgeny Zamyatin, que es el antecesor inmediato de 1984. Si no lo han leído, léanlo. Es una gran novela de un hombre de izquierda antistalinista que logró salir de Rusia no sé cómo. Yevgeny Zamyatin, brillante escritor ruso soviético. Hasta Mad Max y hasta todas las películas y novelas y cuentos postapocalípticos. Yo lo conozco muy bien porque es un género en el que yo me moví muchísimos años como escritor. Todos los escritores han asumido que nuestra sociedad es una especie de castillo de naipes que con que lo mires muy feo de lado se puede derrumbar y todos vamos a tener que regresar a una situación de supervivencia tribal entre los neandertales y la Europa de los bárbaros y las guerras tribales del Amazonas. Y esa es la base de todo un subgénero literario y todo un subgénero cinematográfico. Y la realidad ha demostrado que todos los escritores se equivocan. Nuestra sociedad ha demostrado ser enormemente resistente. Y por nuestra sociedad me refiero a las distintas sociedades. Es decir, tenemos países democráticos, tenemos países con tiranos, tenemos países con tiranos democráticos absurdos como Duterte o Bolsonaro, tenemos países con gobernantes de izquierda, con gobernantes de derecha, con gobernantes de a mí lo que me gusta es gobernar y me tiene sin cuidado la ideología, tenemos monarquías, pero todas estas sociedades, todo este conjunto humano soportó bastante bien. Llevamos 2 años y esto no tiene para cuándo y nadie está esperando que se derrumbe la economía mundial la próxima semana. Ya no. Nos hemos adaptado, hemos hecho lo mejor que sabe hacer el ser humano y esto a mí me encanta. El ser humano sabe adaptarse. Nos hemos adaptado a las pandemias, nos hemos adaptado a las enfermedades. Hay que vacunarse, hay que vacunar a los niños contra la difteria, la tosferina, el sarampión, la meningitis, la hepatitis, un montón de enfermedades que pueden ser aterradoras para los niños. Pues vacunamos. Oiga, aquí hay una pandemia horrorosa que además ataca a uno de los elementos fundamentales de la vida del ser humano, que es el sexo, la práctica del sexo, el VIH y SIDA. Una pandemia que nos tuvo aterrorizados también. Pero además, como pasó ahora, salían noticias de pronto que el SIDA se transmitía por las lágrimas. Yo me acuerdo aquella vez que alguien hizo un estudio, según él, en el que las lágrimas también transmitían el SIDA. Entonces, claro, nadie quería acercarse a otra persona por miedo a que la contagiara. Y nos acostumbramos a usar condón salvo cuando tenemos pareja estable. Y nos adaptamos a ir bajo el mar. Nos adaptamos a vivir en el desierto, nos adaptamos a vivir en el Polo Sur, nos adaptamos a vivir en las alturas, nos adaptamos a vivir en todos los lugares del planeta donde no estaba nuestro cuerpo, no había evolucionado para vivir allí, pero bueno, pues hace mucho frío, pones un abrigo, te adaptas. No hay oxígeno abajo. Bueno, pues mira, el señor Cousteau se inventó una cosa para tener oxígeno allá abajo y entonces ya puede ser buzo u hombre rana. Nos hemos adaptado y la pandemia ha demostrado la enorme capacidad de adaptación de cada uno de nosotros, pero también de nuestras sociedades, también de nuestra organización social, también de la evolución de las sociedades que ha generado el Homo sapiens.
Y al final resulta que esta pandemia, que parece que ahora con la terrible capacidad de contagio de la variante Omicron, pues estamos por contagiarnos absolutamente todos. Yo ya y muy lentamente voy saliendo de mis síntomas, pero a mí lo que me da esta pandemia increíblemente es una enorme esperanza por las capacidades del ser humano. Cada vez es más difícil que nos veamos en la situación en la que algunos nos dicen que nos vamos a poner, muchos políticos, ya no hablemos de escritores que finalmente viven en el mundo de la fantasía, o cineastas, directores de cine, guionistas de cine, etcétera. Muchísimos políticos viven diciéndonos que estamos al borde de la catástrofe más absoluta. Es la forma que tienen de obtener atención, de obtener casito y de poder aspirar al poder. Pintar al otro como lo más malo del mundo, decir, sin mí esto sería el desastre, cosa que suele decir por López Obrador, sin mí México se habría hundido. Se tiene un cariño el hombre, está tan encantado de haberse conocido, y muchos son así, muchos políticos son así, y muchos líderes, desde religiosos hasta sociales, son así. Nos están prediciendo constantemente la catástrofe, la debacle, el apocalipsis, y luego nos dan el arma para evitar el desastre, la hecatombe y el apocalipsis, y son ellos. Yo tengo esperanza que nos demos cuenta de que hemos sobrevivido a esta pandemia de una manera enormemente digna. No digo que no haya habido tragedias, ha habido horribles tragedias humanas, el abandono de las residencias de ancianos en algunos lugares, en España, en México, en Estados Unidos, por lo menos de lo que yo sé, ha sido brutal y ha costado muchas vidas. Muchísimas personas han perdido efectivamente su empleo, sus medios de ganarse la vida, y están luchando para volver a ponerse en pie. Ha habido personas que su salud ha sufrido porque se detuvo la atención a una serie de afecciones más o menos leves, entre comillas, nadie que lo tiene lo considera leve, porque la atención médica, la comunidad médica tuvo que orientarse a tratar a las personas con COVID. No estoy diciendo que todo haya sido maravilloso, ha sido terrible. Ha habido empresas que han cerrado, sueños enormes. La propia cantina de mi abuelo, de la que hablaba yo la semana pasada, el Gallo de Oro, que existía desde 1874, fue víctima de la pandemia, me acabo de enterar hace poco, y además fui por Google Earth a ver la esquina donde está la cantina, y le han quitado ya las letras del Gallo de Oro. Ha dejado de existir el Gallo de Oro. No digo que no haya habido horribles tragedias y un enorme sufrimiento de muchas personas, y va a seguirlo habiendo, y por supuesto 5 casi 6 millones de muertes no son nada para despreciarlo. Si una muerte es una tragedia, 6 millones son verdaderamente aterradoras. Pero como sociedad, como organización, como especie de 7,000 millones de personas habitando este planeta y mirándonos bastante feos los unos a los otros con enorme frecuencia, hemos sobrevivido muy bien. Acuérdense de esto cuando les digan que ya viene el desastre, que ya viene el temblor, que ya viene el apocalipsis y yo te voy a salvar. Recuérdenlo todos, porque creo que es importante. Al final, pese a toda la tragedia, o junto con toda la tragedia, que quede un poco de esperanza, porque creo que lo amerita lo que hemos sufrido en estos 2 años y lo que viene, porque esto no sabemos todavía cuándo vaya a terminar, pero al menos ya sabemos que nuestra sociedad no se va a desmoronar porque tuvimos una pandemia. ¿Qué les... Bueno, me están preguntando sobre la novela distópica Nosotros de Yevgeny Zamyatin, léanla. De hecho, es muy claro que se inspiró en ella George Orwell para 1984. Yo he escrito mucho sobre Yevgeny Zamyatin porque me parece un personaje maravilloso, un hombre que creía en la revolución, que creía en el socialismo, que se apuntó a dar clases en salones fríos, a enseñar a los chicos a escribir, pero que descubrió que con Stalin allí no se iba a ningún lado, y cuando se fue porque le mandó una carta a Stalin que recuerdo siempre con enorme respeto. Dijo, pidió permiso para abandonar su patria,
a reserva de poder volver a ella cuando las grandes ideas no tuvieran que inclinarse ante hombres pequeños. Y esto que le podía haber comportado una temporada en el Gulag, lo que le permitió fue una carta de salida, y se fue a vivir a Francia, donde murió. ¿Quién tiene como libro de cabecera El alquimista de Paulo Coelho? No, él me lo regalaron una vez, pero porque tenía yo una mesa a la que una pata le hacía así. Entonces pusimos, y fue la primera vez que Paulo Coelho de veras ayudó a alguien. Ayudó a que la mesa no se... Pero ya es una mesa que tiré hace mucho, con todo el libro. ¿Qué opinas de Andrew Young? No tengo muchas opiniones. Me parece un buen tipo, ¿eh? La verdad me parece un tipo enormemente honesto y me parece un muy, muy buen tipo. Pero no veo tampoco que tenga una propuesta programática demasiado original como para que amerite demasiada atención. Dice, ¿qué tan preocupante es que roben muy fácil máquinas de cobalto en México? Pues muy preocupante porque más desastres nucleares ha habido por ese tipo de cosas que por las plantas generadoras de energía eléctrica por vía de la energía nuclear. Así que es muy preocupante. Uno de los más grandes desastres precisamente ocurrió en México con una máquina de cobalto de uso médico que acabó creo que ya lo conté, acabó en un desguace, y en ese desguace se fundió el metal para hacer varillas, y las varillas restantes tenían cobalto, y hay muchas casas en el norte que todavía, sin que se haya dado cuenta la gente, son radiactivas. ¿Cuál es mi opinión de David Bowie? Tengo un problema, nunca fui fan de David Bowie. Me gustaba, pero a secas. Nunca fui un emocionado fan, probablemente no me vi todos sus discos. Hay 3 o 4 que me gustan, 3 o 4 cosas que me gustan de él, por supuesto. Ground Control to Major Tom, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, Space Oddity. Pero tiene 3 o 4 canciones, me gusta mucho el Under Pressure que hizo con Freddie Mercury, pero nunca fue un artista que centrara mi atención como la pueden haber centrado, por ejemplo, Queen, o incluso Supertramp, o incluso Electric Light Orchestra, ¿no? Entonces, me parece muy bien, pero no tengo mucho que decir tampoco de Bowie. Me pregunta Deuterium 26, ¿son Iker Jiménez y Pablo Fuente culpables de esos episodios de histeria colectiva que luego han utilizado como demostración de sus habilidades periodísticas? Sí, mira, si vas a los vídeos que yo hice, precisamente el vídeo de quién es Iker Jiménez, ahí analicé lo que había pasado en ese programa que tantos millones le ha sacado Iker Jiménez. Es decir, fue un señor que dijo que el gobierno estaba actuando perfectamente, que la pandemia no iba a ser ningún problema, que no pasaba nada y que la gente no se asustara. Estaba Enrique de Vicente, que bueno, pues Enrique de Vicente trabaja de ser Enrique de Vicente, que es tonto del bote. Entonces dijo que bueno, el virus lo habían creado los alienígenas en un laboratorio de la CIA o algo por el estilo, lo que siempre dice cuando sale el Zika y cuando sale el VIH. Ya toda la vida diciéndolo, cada vez que aparece un virus tiene la misma historia, la saca de la manga. Hubo otro que decía que era el apocalipsis, vamos a morir todos. Y hubo otro que decía que había que ser más o menos cuidadosos, pero que él se había comprado 85 rollos de papel higiénico, que fue presente Pablo. Entonces, lo que se hizo, y lo decía yo la semana pasada, lo que hizo la gente que estaba en el programa de Iker Jiménez es cubrir todas las posibilidades. Cada uno predijo una cosa distinta, pues alguno iba a acertar, ¿no? Ya, entonces, como uno acertó, llegó y empezaron a decir que el programa de Iker Jiménez era maravilloso. Por favor. Bueno. Señora habla de Chernóbil y Fukushima como si fueran casos cerrados, concluidos. Nada más falso. Hoy en día el problema de radiación sigue. El problema de la emisión de contaminantes por parte de todas las plantas que hacen generación de energía a partir de fósiles sigue. Pero eso no te preocupa. Y todas las demás plantas nucleares, las 400 creo que hay,
plantas nucleares en el mundo que están funcionando sin ningún problema, esas no te preocupan. Digo, esas sí te preocupan, pero no te preocupan las que están funcionando, lanzando basura al aire todo el día para que la respiremos todos. Esas están bien. Bien, quiero tocar otro tema que podría ser incluso un tema que podría ser incluso parte de la pequeña serenata nocturna, porque es una reflexión que nace a partir de una canción de The Warning, precisamente. The Warning tiene una canción que se llama Black Holes, y luego me entero que se escribió después de que leyeron algo acerca de un adicto a las drogas. Uno, como artista, como creador, uno tiene que vivir primero que nada. Si no vives, pues no puedes escribir mucho. Pero hay muchas cosas que no puedes vivir. Entonces tienes que inventártelas, tienes que imaginarte cómo sería. Yo he escrito sobre los niños de la calle en México, por ejemplo, tengo una novela al respecto, se llama La música de los perros, donde hay un grupo de rock de barrio y niños de la calle. Pues un grupo de rock de barrio yo ya tuve, pero niño de la calle nunca fui, ya no podía ser, ya tenía 40 años y tenía que imaginarme, tenía que observar, tenía que crearme la realidad. El creador artístico funciona así mucho como el método de actuación de Konstantin Stanislavski. Stanislavski te decía, yo no sé cómo pueda sentir celos un moro de Venecia en el siglo XVI, que es el Otelo de Hamlet, el Otelo de Shakespeare, pero puedo saber cómo siento celos yo, cómo he sentido celos yo, y tratar de evocar eso para llenar el personaje de Otelo con mis vivencias personales. Ese es el método Stanislavski. El método Stanislavski implica lo que no has vivido, buscar dentro de ti algo parecido para darle vida y para darle cuerpo y tridimensionalidad a un personaje que estás interpretando en el escenario. Y lo mismo pasa con los personajes que uno se inventa como escritor o como compositor. Cómo crear. Yo nunca he sido mujer, tengo personajes mujeres que me han dicho que funcionan bien, muchas gracias, será mi observación, pero lo que pasa en este caso es que The Warning, que es un grupo de gente muy muy joven, se entera de un caso de drogadicción y escribe una canción sobre drogas de las mejores que yo he oído, con el añadido de que no están cerca del problema. Es decir, cuando Neil Young escribe Needle and the Damage Done, está hablando de hechos que ha conocido a su alrededor y concretamente su amigo David Crosby. Por entonces creo que cuando le escribió estaba Crosby en la cárcel por tráfico de drogas. Crosby ha estado entrando y saliendo de la cárcel. Ahora ya no, pero en su juventud constantemente. Entonces, esto me hizo pensar mucho en el tema de los escritores y los creadores tienen que drogarse o beber o ser atormentados para poder funcionar. Y que no es cierto, por otro lado. Y luego me hizo pensar en gente que yo conozco. Yo he enterrado a muchos por problemas de drogas y sobre todo por problemas de alcohol. Y lo comentaba el otro día en Twitter, porque yo tenía un amigo que era Carlos, no voy a decir su apellido. Era profesor, era autor de libros, dábamos conferencias juntos, era un tipo súper simpático, se vestía como un dandy, aunque era rockero, pero rockero a fondo, y ligaba como Frank Sinatra, ligaba como DiCaprio, como Justin Bieber. Ya sé que se dice Justin Bieber, pero digo Justin Bieber. Ligaba más que Justin Bieber, no porque fuera muy guapo, sino porque tenía mucho estilo. Tenía una labia espectacular. Por ejemplo, ya no se usaban pantalones de campana, pero él se los seguía mandando a hacer con el sastre porque había decidido que eso y su peinado de Beatle no se lo iba a quitar nunca y no se lo quitó, efectivamente, nunca. Pero tenía la botella y se mató bebiendo. Una de las últimas veces que lo vi, íbamos a dar una charla en algún lado. Viajamos por México varias veces dando charlas. Trabajábamos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e íbamos a delegaciones del ISSSTE por toda la República Mexicana dando una serie de charlas sobre humor y sobre lingüística y cosas así. Y entonces pasó por mí, íbamos a dar una charla y de pronto se paró a la mitad y dice, oye, ¿me compras una Pepsi-Cola Light allí en esa tienda? Así como no, bajé, la traje, entonces sacó su cuarto de Bacardí y empezó a mezclar. Bebía un poquito de Pepsi y rellenaba de ron. Al final era más ron que Pepsi, pero se metió el cuarto de litro de Bacardí.
Le decía yo, pero chico, es muy difícil hablar con alguien que tiene una adicción así, pero ya cuando hay confianza y esto, soy chico, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, es que si no, no puedo hablar en público. Oye, tiene que haber una forma, tienes que acostumbrarte a hablar en público, que llevas 10 o 20 años dando conferencias y como que tienes que meterte un cuarto de litro de ron previo a hacerlo. Pues sí, tenía que hacerlo. Y al final dejó la vida. Hay un viejo hippie que decía que la adicción es dejarlo todo por una sola cosa y la recuperación es dejar una sola cosa a cambio de volver a tenerlo absolutamente todo. Tengo muchos que lo dejaron todo por una sola cosa. Había no solo un periodista que a mí me enseñó muchísimo. Cuando yo era jovencito y me meto al periodismo, yo no había estudiado periodismo, tenía 21 añitos, y empiezo a hacer entrevistas en El Nacional, el periódico oficial de México, que ya no existe hace mucho tiempo, en la página cultural. Entonces yo entrevistaba a gente, y pagaban los sábados, entonces todos cobrábamos y nos íbamos a una cantina que se llamaba El Golfo de México, en el centro de la Ciudad de México, y ahí hacíamos concursos de literatura, concursos de cuentos breves, hablábamos de literatura, hablábamos de periodismo, y estas personas que eran periodistas de gran calado, tomaban mis entrevistas y me reñían. No, mira, esto está mal, ¿cómo se te ocurre preguntar esta estupidez? Pero es que no leíste la entrevista que dio este señor el otro día para tal medio. No la leí, tienes que leer todas las entrevistas. ¡Pah! Me pegaban. El maestro Alfredo Cardona Peña, que me insistió muchísimo para que yo me dedicara a escribir, estaba allí. Y bueno, todo el mundo se tomaba una copa y seguía su vida. Pero un compañero decidió que se seguía hasta que la diabetes hizo que le cortaran la pierna. Bueno, los periodistas de cultural en México siempre hemos sido un poco piña porque somos el patito feo de la redacción de los periódicos, ¿sí? Entonces, aunque estemos en periódicos distintos, seguíamos considerando, no sé ahora, que éramos como quiera que sea una especie de tribu. Entonces, claro, las llamadas, oye, pues fulano de tal, perdió la pierna, ¿qué hacemos? Pues una colecta, le compramos una prótesis, una colecta, ¿cuánto cuesta una prótesis? Un dineral, bueno, pues vamos a hacer una colecta y le damos el dinero. Se hizo la colecta, creo que se consiguió una buena cantidad de dinero, y se fue con este compañero. Oye, Tom, había sido director de la cultural y a mí me enseñó muchísimo. Y los mandó al demonio, que no quería el dinero, que no quería una pierna, que le daba igual, que iba a andar en muletas. Y andaba con muletas cubriendo actos culturales por México. Pero un día entro yo a una cantina que hay ahora ya es un restaurante que era en la calle de Bucareli, donde es el barrio periodístico de la Ciudad de México. Y entro, lo iba a ver Enrique Lubet Jr., el director de revistas, y estaba este tío ahí atrás de una copa, con sus muletas y su muñón. Y yo sí me acerqué y le dije, pero tú eres imbécil, tío. Bueno, me mandó al demonio, me insultó, me dijo que me fuera, que él sabía lo que hacía de su vida, que no nos metiéramos con él. Poco después regresó a su tierra y allí murió. Murió por beber. Hay gente que ha muerto, que yo conozco, que ha muerto por la aguja de la heroína y por el SIDA. Hay gente que no ha muerto, pero hay gente que empezó a fumar cannabis a los 16 años, o sea, hace 50, que tenemos ahora 66, 67 nosotros. Hace 50 años empezó a fumar y decidió que lo iba a hacer todos los días de su vida. Y lo hace todos los días de su vida. Todas las mañanas se levanta, lo primero que hace antes de bajarse a la cama es fumarse su pequeño cigarrillo de mota, de marihuana, de su porro, su cannabis, y luego sigue su día. Está emocionalmente achatado, nunca hizo nada de todo lo que soñaba cuando era joven. Es una persona disminuida por una adicción que no es mortal ni es aterradora, pero que te quita parte de lo que eres. Tampoco me deja decirle nada. Miren, el gozo de las drogas para mí tiene el rostro de una fila de ataúdes. De una fila de ataúdes de gente que no debería haber muerto. Si tuviera la ayuda necesaria, si tuviera una menor aceptación en su entorno de las drogas,
del alcohol sobre todo, pero de las drogas en general. Yo recuerdo gente de izquierda muy defensora de los pueblos y que compra cannabis que sabemos que se obliga a los campesinos a plantarlo en México y en países del norte de África. Y tú estás manteniendo a los narcotraficantes y tú me vienes a hablar a mí de solidaridad social, pues mira, muy raro me parece, muy raro me parece. Yo, igual que la gente que se fue a las guerrillas porque creía que iba a arreglar el mundo y dejó la vida allí, esa gente que murió por las drogas a mí me hace falta aquí y ahora. Me hace falta para pelear las batallas de hoy, porque hoy tenemos otras batallas que pelear. Las de los años 60 y 70 y 80 ya son otras. Pero tenemos peleas importantes que dar. Y me gustaría tenerlos a ellos para darlas. Y me da muchísima pena que no me los den. Saben ustedes, mucha gente sabe que yo por cuestión de principios defiendo la despenalización de las drogas y el derecho de todo el mundo de meterse las drogas que quiera. Pero no tiene por qué gustarme y no me gusta. Nunca me ha gustado y siempre pienso que que matamos gente que no deberíamos dejar morir como sociedad. Probablemente, como en tantas otras cosas, claro, yo me equivoco. Y luego tenemos preguntas que quería yo responder desde la otra vez y se han ido acumulando de los chats. Entonces vamos a hacer algo de chats viejos en vez de los chats nuevos. ¿Qué les parece? Me preguntó Fabián Hernández sobre el síndrome de La Habana, que si tiene algún comentario sobre el tema. A ver, les cuento. El síndrome de La Habana son una serie de síntomas que empezaron a decir que presentaban los trabajadores y funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en Cuba. Incluye dolores inespecíficos, zumbidos en los oídos y dificultades cognitivas, falta de concentración, etc. Son síntomas muy inespecíficos y por lo tanto son el tipo de síntomas que pueden ser absolutamente psicosomáticos. Pero esto empezó a presentarse en otros lugares, empezó a presentarse en embajadas de los Estados Unidos en distintos países y en embajadas canadienses también. Y hay datos que si no es meramente una cosa psicosomática, que lo puede ser, que sea algo dependiente de Rusia. No que Rusia esté haciendo un ataque con un arma psicotrónica misteriosa como algunos han querido creer o han querido inventarse, pero que estén intentando o que estén directamente interfiriendo en las comunicaciones electrónicas de los Estados Unidos y como consecuencia secundaria se tiene esto. Una serie a ver, esto lo está investigando la CIA y por lo tanto la información que hay es escasísima, pero ha salido el dato de que se ha podido detectar usando localizadores de teléfonos móviles, teléfonos celulares, que ha habido una proximidad física de agentes rusos a los oficiales que han sentido o funcionarios que han sentido que han sido atacados en Polonia, Georgia, Australia y Taiwán. Y en cada uno de esos casos, personas que se cree que son agentes de la FSB, que es la heredera de la KGB, estaban cerca de los oficiales de la CIA que habían sido golpeados por el síndrome de La Habana. Las dos opciones me parecen igualmente viables. La que no me parece es la de tienen un arma secreta con la que están afectando. Esa arma ya se hubiera detectado de ser eso. Si es meramente un intento de interferir con las comunicaciones y de paso esto afecta neurológicamente a la gente que está en el camino de esas interferencias, pero es posible. No lo sé. La CIA considera que es posible, pero la posibilidad también es que sea totalmente psicosomático. Cuando tú eres un diplomático que está sobre todo en un espacio hostil, y cuando eres diplomático de los Estados Unidos en
en la Unión Soviética o en Cuba, estás en terreno hostil, como si eres un diplomático cubano y estás en los Estados Unidos, estás en terreno claramente hostil. El estrés y las tensiones a las que estás sometido son enormes. Entonces, es lo poco que puedo decir porque se sabe poco, se sigue estudiando, sigue ocurriendo, porque el problema es que esto sigue ocurriendo, y yo quiero suponer que los médicos que lo han atendido saben que no es meramente psicosomático, pero vaya usted a saberlo. En todo caso, es bastante entretenido. Y finalmente, para irnos al descanso de siempre, Antonio Galindo dice, ¿qué opinas que la medicina tradicional china fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud? Que es mentira. La Organización Mundial de la Salud no aprueba, ni reprueba, ni desaprueba medicinas. Lo que ha hecho es tratar de contemporizar con las medicinas tradicionales, con los sistemas de curación tradicionales, sobre todo para tratarlos de integrar a campañas en las que los necesitas, no porque creas en ellos ni porque los valides. Por ejemplo, si tú quieres vacunar a la gente de sociedades aisladas que todavía tienen una organización tribal y su chamán o médico brujo o curandero o sanador tiene una enorme ascendencia sobre la sociedad, pues vas a tener que ir y decirle que te ayude a convencer a la gente que se vacune. No puedes llegar como llegaría yo diciéndole que es un charlatán de 7 suelas que no sabe lo que está haciendo, que debería por favor estudiar un poco de medicina, pues está matando a su propio pueblo, lo cual puede ser cierto. Pero cuando tú eres la Organización Mundial de la Salud no puedes hacerlo, lo puedo hacer yo que soy un irresponsable. Lo que necesitas es ir a los espacios donde están estas personas y conseguir que te ayuden a tus campañas. En el caso del ébola pasó, se tuvo que reclutar a todos los sanadores en el Congo, a todos los sanadores que hubo a mano, para que fueran parte, para ir sobre todo minando las tradiciones de manejo de los cuerpos de los familiares muertos que ayudaban a que se difundiera, a que se propagara el virus del ébola. Necesita su ayuda. Y que la Organización Mundial de la Salud diga eso no quiere decir que haya aprobado nada, porque no está entre sus atribuciones aprobar nada, y mucho menos algo tan absolutamente ridículo como la medicina china, la famosa falsa medicina tradicional china, que ni es tradicional, ni es medicina, que es solamente china. Volvemos.
Bueno, pues regresamos. Espero que hayan tenido tiempo suficiente para hacer todo lo que tenían ustedes que hacer para poder seguir aquí. Tengo muchas cosas que comentar hoy, así que prepárense, pero a lo mejor nos seguimos media hora. No lo estoy prometiendo, pero lo estoy augurando. Es como una predicción, que a lo mejor me paso media hora más hoy. Bueno, me piden que sí he pensado hacer un vídeo sobre gitanos, sobre los gitanos. Es un fenómeno muy curioso que en España en concreto, pero vale la pena probablemente hacer un vídeo general sobre el pueblo gitano. El pueblo gitano es un pueblo transhumante que aparece en un momento dado y que, como todos los pueblos, como todos los inmigrantes y sobre todo los transhumantes, es objeto de todo tipo de rechazo por parte de todas las sociedades donde se presentan. Son humillados, son perseguidos, son despreciados, son marginalizados y entonces actúan como marginales. Cuando actúan como marginales, entonces a la gente le dan motivo para decir, ya ves, no te doy trabajo, no te permito que vivas cerca de mi pueblo, no te doy permiso de que cultives, te pongo en una situación tal en la que te ves obligado a robar. Y si robas, ya ves cómo son malos los gitanos que roban. Sí, es que así pasa, porque verá usted, hay que darle de comer a los hijos. Entonces, pero el caso del pueblo gitano, además en España, es espectacularmente raro, porque por la ambivalencia social que hay. Está el que tiene éxito, el que es, sobre todo artísticamente, es músico, el que es... Es que es un poco como pasaba con los negros en los Estados Unidos en los años 40, 50, ¿no? Entonces, si tú eres Lola Flores o Tomatito, ya estoy olvidando el nombre de los mejores cantantes, Camarón. Si tú eres uno de estos artistas espectacularmente buenos que triunfan, tú eres lo mejor. Pero es como si se te disociara de todos los gitanos que siguen viviendo en la marginalización en España. Lo que sí debo decir es que hay muchos gitanos, y yo conozco varios grupos de ellos. Y conozco a todo un número de gente que trabaja dentro del Partido Socialista, que buscan romper con ese pasado, que buscan la aceptación, el reconocimiento, los estudios, que buscan que la mujer tenga ese papel. Yo tengo una compañera que es maravillosa, Adela, que ha sacado adelante a una familia, a sus hijas y a sus nietas, y es una mujer de armas tomar, que es la mujer gitana, es muy abnegada. Te presento a Adela, te come vivo, y debe tener 80 años, es adorable. Entonces, pero es una asignatura pendiente, yo creo, en España, de manera muy grave para todos los gobiernos, porque sigue siendo un grupo de personas que son marginadas por nacer en ese grupo, es decir, por lo que son, no por lo que pueden ser, no por lo que piensan, no por lo que sienten, no por sus capacidades, cuando las pueden desarrollar, resulta que las desarrollan igual que cualquier otra persona, sorpresa, sino porque si tú naces en un poblado gitano, pues estás condenado a muchas cosas que no deberías estar condenado. Y en España, te lo digo como te lo puedo decir en Rumanía y en otros lugares donde hay gran presencia gitana. Vamos a hacer un vídeo, a ver si a lo largo de este año podemos hacerlo. Es un error que es importante aclarar. Considerando que la Organización Mundial de la Salud ya estaba advertida acerca de que se vendría una pandemia, ¿habrá gente con poder global que esté aprovechando para sí la pandemia? No. Una cosa es saber que viene una pandemia y otra cosa es saber cómo, cuándo, de qué manera. Es como yo te puedo decir que va a haber una erupción volcánica en algún lugar del círculo de fuego alrededor del Pacífico este año.
Eso no es predecir exactamente. Sabes que va a ocurrir algo porque sabes que va a ocurrir. Y va a haber otra pandemia. Y nadie está siendo profeta cuando dice que después de la pandemia del SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, seguramente aparecerá otro virus. ¿Por qué? Porque así ha pasado a lo largo de toda la historia. No es nada nuevo. Entonces, no. El saber que es muy probable que vaya a ocurrir una pandemia respiratoria, porque es el tipo de virus que tiende más a poderse transmitir en estas condiciones, no significa que supieras lo que iba a pasar exactamente, simplemente una idea vaga. Oiga, señor, usted va a envejecer. Hombre, pues se les pasa a todos, no es una predicción exactamente. Lo que no puedes predecir es si cuando alguien envejece va a tener tales o cuales enfermedades, tales o cuales afecciones, o si se va o no a sacar la lotería. Entonces es así de vago. Lo que informó en su momento Bill Gates, que le habían informado los virólogos y que la Organización Mundial de la Salud sabía y que todos los investigadores sabían, que es que en un momento dado, en cualquier momento puede presentarse otra pandemia. Y acuérdate que antes de esta estuvo la del SARS y antes de esa estuvo la de la gripe porcina, y la gripe aviar. Se nos olvida que por aquí ya pasamos, que este camino ya lo transitamos. Entonces no se sabían las cosas al nivel de precisión que algunos fingen que se pueden saber. Esta me encantó. Me pregunta José Méndez, ¿sabe usted acerca de una noticia que está corriendo en internet en la que cuentan que la NASA ha contratado a 24 teólogos? Madre mía. Sí sé de ello. ¿Sabes qué sé de ello? Que es un embuste gordísimo. Entonces vamos a hablar de la NASA y sus teólogos. Miren, un grupo de analistas, una organización que se llama el Centro de Cuestionamiento Teológico, decidió que iba a ser una serie de reuniones de personas del mundo de las humanidades para analizar las implicaciones sociales de los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Es decir, un ejercicio de ciencia ficción básico. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si encontramos seres extraterrestres? Y entonces se llamó a sociólogos, se llamó a historiadores, y se llamó a algunos teólogos. A mí me interesaría preguntarle a un teólogo, por ejemplo, ¿qué opinaría el Vaticano si resulta que hay vida extraterrestre? ¿Fueron creados o no fueron creados? Por andar diciendo que había vida en otros planetas, quemaron a Giordano Bruno todavía en el año 1600. O sea que me interesaría saber qué opina un teólogo. Entonces, este proyecto de unir a una serie de personas para hablar sobre el tema de la posibilidad de vida extraterrestre, pidió apoyos, y entre los que les dieron apoyos estuvo la NASA. La NASA dio 1,1 millones de dólares para el programa destinado a estudiar el impacto social que tendría el encontrar vida más allá de la Tierra. En aquel momento lo que la organización dijo fue que buscaba reunir un análisis interdisciplinario sobre las implicaciones sociales de la búsqueda de vida en el universo. No había 24 teólogos allí, no había había humanidades, había gente de ciencias sociales, había artistas, había un grupo amplio de personas que se reunieron, que durante 2 años, de 2015 a 2017, comentaron, analizaron el tema y sacaron sus conclusiones y se fueron a su casa, ninguno de los cuales fue contratado jamás por la NASA. Y luego la semana pasada alguien descubre esto y siente que hizo un descubrimiento importantísimo. Y, ¡ay, he hallado el agua tibia! La NASA ha tenido que decir que no, que ellos no contrataron absolutamente a nadie para nada y que así como donan para distintos programas relacionados con su trabajo, pues donaron para porque les parecía interesante. Pero si tú lo ves con toda la mala intención del mundo, pues evidentemente puede parecer algo infinitamente peor, pero no lo es. No hay
eh, no hay nada al respecto de que contrató a 24 teólogos ni cosas por el estilo. Perdón, una cosa, me estaba quedando sin batería. Y es que es la forma en que la gente toma algo que medio leyó y lo convierte en lo que se le ocurre que parece más emocionante y luego se lo transmite a los demás sin darse cuenta de que ya no tiene relación con la realidad aquello que está diciendo. Entonces, pues ese es el punto, que la NASA no contrató, por supuesto, a 24 teólogos. Me hacen una pregunta que yo no sé cómo es posible que sigamos viviendo en ella, pero déjenme sacar una cosita aquí, por lo menos para ilustrarlo. Porque me preguntan sobre los círculos de las cosechas. Yo pensé que ya no eran algo. O sea, que ya no estaban, que ya todo el mundo había partido de la base de que pues, esto es una chifladura. Un embuste interesante de dos británicos que se dedicaron a hacer círculos de las cosechas para que la gente creyera que habían llegado los ETs. Es una cosa muy interesante porque esto salió a raíz de que hubo gente que observó un efecto que hay en la hierba cuando hay una cierta infección de hongos que se expande circularmente, lo cual por otro lado es lógico, ¿no? Si tú tienes una infección en hierba, pues la infección se va a expander circularmente. Y esto antes se les llamaba los círculos de las hadas. Es decir, la gente creía que eran círculos que habían hecho las hadas para hacer sus bailes en la noche. Saben que las hadas se reúnen en círculo y bailan en las noches con los duendes. Y luego no sé qué hacen los duendes y las hadas, pues ya no es asunto mío, no me meto en las intimidades de nadie. La gente creía que eran círculos de hadas porque no sabía que eran hongos. Y cuando vieron cosas así, que tampoco sabían que eran hongos, los gloriosos ufólogos dijeron, esto es un nido de ovni. Pues sí, entonces ya si deja un nido ya no es ovni, ya es ovi, ¿no? Es un nido de ovi. Tú ya identificaste que es una nave extraterrestre tripulada. No es un ovni, es una nave extraterrestre tripulada. Y entonces empezaron a buscar irregularidades en el terreno para decir que tenían ahí a los extraterrestres. Y entonces dos personajes, uno se llamaba Shortley, no me acuerdo cómo se llama, empezaron a hacerlo en Wiltshire, en Inglaterra. Se llamaron originalmente los círculos de Wiltshire. Y empezaron a hacer círculos en las noches utilizando un sistema muy sencillo, que es utilizas hilo y algo de conocimiento de geometría para diseñar un patrón determinado, que es muy fácil hacerlo, y luego con una tabla sostenida con cuerdas y pisando la tabla con el pie, se iban aplanando las cosechas e iban haciendo sus bonitos círculos. Entonces, por supuesto, los ufólogos cayeron en esto, pero como niños, cayeron alegremente en ello. Y a ver si me permiten. Bueno, vamos a quitar de nace los teólogos, que ya no estamos hablando de eso, pues estamos hablando de... Y vamos a ver esto. Los dos que empezaron, pues finalmente tuvieron que confesar, pero mientras ellos confesaban ya habían aparecido otros que hacían círculos por diversión, por apuesta, por chistes universitario y por negocio, entre ellos el grupo que se llama Circle Makers. Creo que ya no existen, pero existieron en un momento. Y entonces tú les decías, quiero que me hagan un círculo con tales y cuales características. Y ellos, sí, como no, ni te los hacían. La página web sigue existiendo, circlemakers.org. Y ellos te hacen tus círculos. Te hacen círculos, por ejemplo, para publicidad, hay uno de Hello Kitty que era precioso, ¿no? Y habrá gente que cree que los círculos de Hello Kitty pues los hizo un ovni que tenía Hello Kitty en la parte de abajo, qué sé yo.
no hay ninguna prueba de que esto, en este caso este es un personaje de uno de los videojuegos originarios de 8, me acuerdo que eran de 8 bits creo, de Invasores del Espacio, Space Invaders. No creo que nadie crea todavía en serio que los círculos de las cosechas son otra cosa que bromas. De hecho, por eso se dejó de hacer, porque todo el mundo ya se dio cuenta que eran unas bromas. Y los listos que les estaban sacando dinero al gobierno para estudiarlos, que no hacían ningún estudio en realidad, los miraban asombrados, que te decían cosas raras como está doblada pero no está rota, y ya, es que el trigo cuando está verde lo puedes doblar sin romperlo, cuando está seco es cuando ya se rompe, y cosas así. Entonces, los círculos de las cosechas son estos, son un embuste absoluto, y cuando se cosecha y se resiembra vuelve a verse el diseño. No, no es cierto. Lo que sí empezó a pasar, esto sí lo recuerdo mucho, fue que los agricultores, para empezar en Wiltshire, empezaron a salir con la escopeta en la noche, ¿no? A ver, es su cosecha, es el trigo que se echó a perder allí, es trigo porque no van a poder vender. Entonces empezaron a salir con la escopeta por la noche y lo que empezó a ver fueron pues, tratos con los agricultores. Oye, mira, voy a hacer un círculo en tu campo, dime dónde, y mañana avisamos y cobras la entrada para que la gente entre y sienta las emanaciones de las vibraciones energéticas transterricolíficas que estén en el círculo de las cosechas. Y algunos agricultores aceptaron y el chiste, pero el chiste fue hace muchos años, ¿no? Yo creo que ya no. Me extraña mucho pensar que todavía haya gente creyendo en los círculos de las cosechas, pero bueno. El señor emite opiniones, sí, eso digo aquí que opino. Si no te gusta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué opina de la película No mires arriba? No la he visto, no la he querido ver. ¿Conoce a Belina Lesper? Sí, he leído algunas cosas, creo que es una mujer muy racional, muy razonable y muy seria en el análisis del arte, a diferencia de otros que le copian. Yo creo que hay gente que le copia a Belina Lesper. Y en general me gusta mucho lo que hace. Gracias a quienes me han estado mandando videochats, chats especiales, superchats, Gerardo Toledo, Ricardo Telles, y hay otros que ya no vi, discúlpenme. ¿Alguien cree que Cuarto Milenio es un programa de ciencia e información? Por supuesto que hay gente que lo cree. ¿Transmites desde España? Sí, desde Gijón, Asturias. Antonio Grael dice, he visto a personas adultas llorar escuchando a Paulina cantar Black Holes, impactados por lo bien que describe las adicciones. Yo también. Y vi a uno que es muy cercano a mí. Cuando yo había oído la canción sin meterme en la letra y su significado. El día que la oí, ya sabiendo de qué se trataba, vi a un adulto muy cercano a mí llorar por sus amigos muertos. Yo, porque algunos creen que soy de hierro, pero no lo soy. ¿A mi hijo le gusta Goland? Creo que no. Estamos 312 en el... Muchísimas gracias a todos. Estamos 312 en el streaming. Es un montón de gente. Creo que es la vez que más gente hemos tenido. Ahora, los 312, si les gusta, pónganle me gusta. Si tienen amigos, díganles a sus amigos que vieron esto y les gustó. Si no les gusta, cuéntenselo a sus enemigos o recomiéndenselo a sus enemigos para que vengan a sufrir como han sufrido ustedes. ¿Algún pensamiento sobre el posible resurgimiento laborista tras el escándalo de Johnson? ¿Cuál escándalo de Johnson? Si tiene un escándalo cada 3 minutos. Es una cosa absolutamente atroz. No veo al Partido Laborista. Ojalá y surja, pero yo los veo absolutamente paralizados. Desde la salida de Corbyn, que nunca debió estar allí, un sujeto pro-Brexit antisemita, no es un hombre de izquierda que puede estar al frente de uno de los partidos socialdemócratas más importantes del mundo. Fue una vergüenza increíble lo de Jeremy Corbyn, movido además desde atrás por un personaje como Owens.
Eh, y si resurge el laborismo, hace muchísima falta, pero yo no lo veo salir. Yo en lo poco que veo de televisión británica, no veo que esté siendo un factor dentro del debate político en este momento el Partido Laborista, y me parece terrible que no lo esté siendo, por cierto. Hay videos que no pienso hacer porque acabo haciéndole promoción a gente muy poco conocida. Las sectas que me suelen mencionar son sectas que están muy localizadas geográficamente. Entonces, si yo hago un video sobre ello, ahí le doy difusión a nivel del mundo hispanohablante. Tengo seguidores en toda América Latina y en España, y algo en Estados Unidos, y uno en San Petersburgo, y por supuesto un amigo de Hanoi que creo que no está por aquí. Alejandra Rojas, ¿para qué la NASA necesitaría teólogos? Por ejemplo, para esto, no era lo que yo comentaba, para ¿qué dirían las iglesias respecto de la existencia de vida extraterrestre? Porque las iglesias van a influir en la sociedad. Entonces, si dicen, no hay ningún problema, va a ser muy distinto. Si dicen, no puede ser cierto porque Dios solo creó al hombre para aquí, porque el hombre es la creación privilegiada. Es decir, una es la actitud de aceptación absoluta y otra es la actitud de la iglesia, que con la sola idea de la pluralidad de los mundos habitados procedió a quemar en la hoguera a Giordano Bruno. Entonces, sí, yo creo que es importante saber qué piensan los teólogos. No quiere decir que te digan qué vas a hacer, pero sí te dicen cómo van a reaccionar ellos, que tienen una enorme influencia sobre su gente, nos guste o no. No, a mí no me gusta para nada. Cerati no lo conozco bien. Me preguntan sobre el folclore mexicano, ¿por qué no tuvo un resurgimiento? Música como el son huasteco, el huapango, que a mí me gusta muchísimo, la música de arpa grande de Michoacán, las pirecuas también de Michoacán, etcétera, etcétera. Y dicen, y alguien más me pregunta, ¿por qué no le gustó su etapa en el folclore? Entonces el problema que yo detecto, y lo detecto mucho antes que yo, otra gente que trabajó en el medio de la música folclórica latinoamericana y por ende de la música folclórica mexicana en los años 70-80. No hubo nunca un resurgimiento, no hubo un renacimiento, no hubo un retomar la tradición y lanzarla, partir de la tradición como plataforma de lanzamiento para tirar a otros lados. No hubo lo que hizo en el Reino Unido, por ejemplo, Oyster Band, mi banda, lo que hizo Levelers, por ejemplo, lo que hizo Steel Ice Pan, que es partir de la música tradicional para crear una música actual. Eso también lo hizo en Francia un grupo que era Malicorne, que fue además fue uno de los grupos que a mí me llevó hacia la música medieval, a conocer la música medieval, porque ellos tomaban mucha música medieval, pero al mismo tiempo hacían rock. Entonces, lo que nos mató fueron en gran medida los puristas. Es decir, tenías que hacer la música exactamente como la hacían los indígenas. A esto, un amigo, ahora se me acaba de ir su nombre, ya me vendrá, Federico Arana. Federico Arana le llamaba la música disque folclórica. Es decir, si tú no perteneces a la cultura de la que estás haciendo la música, tu música no es folclore, es disque folclore. Es decir, estás imitando el folclore, lo cual es perfectamente válido. Pero luego los puristas la querían vender como genuina. Y entonces todo lo que no era genuino era absurdo y era terrible. Y eran organizaciones y espacios donde, por ejemplo, se rechazaba el rock brutalmente. Esto ya lo he contado. Yo tenía un amigo queridísimo, creo que aún vive, que tenía una peña. Y en esa peña él hablaba mal del rock todos los días. Y yo desde atrás decía, no, es que lo que estás diciendo no es preciso, el rock no es la punta de lanza del imperialismo para venderte Coca-Colas, al contrario, está siendo más contestatario que tú. Estábamos todavía en plena guerra de Vietnam, estoy hablando de 1973, por allí, la guerra de Vietnam terminó en el 75. Entonces, el rechazo a la modernidad, el neoprimitivismo y la absoluta toma de toda la música folclórica por parte de una ideología determinada, de una izquierda más muy cuadriculada, creo que la hizo repelente para gran parte
de la sociedad, pero sobre todo le impidió un desarrollo musical. Le impidió ser el cimiento sobre el cual se construyeran nuevas expresiones de carácter musical. Y la música mexicana tenía un problema que no tenían la gran mayoría de la música que venía de Sudamérica. Y es que o tocas el arpa o tocas el violín y con esos no se juega. O sea, la quena se puede aprender a tocar en un par de días. No bien, pero vamos, puedes sacarle sonido y ya fingir que tocas el principio del condor pasa en un par de días, 3 días. El bombo, el charango, el cuatro, con que sepas tocar guitarra, tocas todos estos instrumentos de cuerda, ¿no? Incluso las jaranas jarochas, excepto en la que se puntea. Pero para tocar música mexicana necesitabas violín o necesitabas arpa, y eso no se aprende en 2 o en 10 o en 20 días, sino que requiere otro tipo de aprendizaje. Y entonces eso fue otra limitante para que en el movimiento de la música folclórica latinoamericana tuviera un lugar importante la música mexicana. Yo creo que se reflejó más, las bases de esto se reflejaron más en el rock rupestre después, ¿no? Pero sí, el folclore mexicano no tuvo demasiado recorrido. Se le trató de meter un poco con calzador en el movimiento de la música folclórica latinoamericana, que por otro lado era la música argentina, chilena, uruguaya, boliviana, peruana y para de contar. Porque no se oía mucha música colombiana, ni se oía mucha música venezolana, ni se oía mucha música paraguaya. Y conste que estaba en México un gran arpista paraguayo, que es Celso Duarte, quien conocí bien. Entonces, creo que por ahí estuvieron los problemas. Yo al final salí diciendo, yo lo que tengo que hacer es dedicarme al rock. Y salí directo a hacer una banda con unos amigos, una banda malísima. Hacíamos covers de las Tortugas y cosas así por volver a sentir. Y yo estaba tocando el bajo, que además soy malísimo en el bajo. Pero yo salí de allí con unas ganas enormes de rock. Porque no lo puedo entender sin. Y las bandas que más. Y el folclore que yo oigo tiene una derivación en el rock, en todo lo que es la música, sobre todo británica y céltica, ¿no? El punk rock celta o el punk celta es una de las cosas que más me gustan a mí. ¿Qué opino de Nikola Tesla y todo su halo de fans y sobrevaloración de sus aportes y teorías conspirativas? En Cosas que Sabemos tenemos un video sobre la historia de Tesla. Yo creo que el mito de Nikola Tesla se deriva a partir de que las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos le creyeron sus barbaridades. Entonces, cuando murió, decomisaron sus papeles. Él murió en un hotel de lujo donde vivía, no murió sin un céntimo, como se dice. O sea, hay todo un mito allí. Pero sí es cierto que sus papeles fueron tomados por el ejército. ¿Por qué? Por el ejército no, por el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Él decía que tenía un rayo de la muerte. Él decía que tenía una teoría de la gravitación que era mejor que la de Einstein. Él decía que podía tirar puentes por resonancia. Él decía que tenía una fuente de energía mucho mejor que la electricidad. Él decía lo que se le ocurría. En los últimos años de su vida, Nikola Tesla estaba totalmente chiflado, lo cual no le quita genialidad a su labor como ingeniero, que no científico, en los primeros años de su vida. Era un tipo brillantísimo. Pero al final de su vida decía cada barbaridad, y si tú lees sus artículos, yo he leído artículos de Nikola Tesla, decías, el tío se lo está inventando o se lo está creyendo en una especie de delirio psicótico. Pero era tan conocido, había tanta atención mediática sobre cualquier chorrada que decía Tesla, que cuando muere el gobierno de Estados Unidos toma sus papeles. Los papeles están ahora en el museo de Tesla en su pueblo natal. Pero te dirán, pero no están todos los buenos del rayo de la muerte. Esos los guardaron. ¿Y por qué no los usaron en Vietnam, por ejemplo? Allí les habría venido bien el rayo de la muerte para no perder una guerra en los Estados Unidos, y no usaron el rayo de la muerte. Es decir, el conspiranoico siempre te va a decir que, bueno, finalmente todo tiene una explicación, porque las explicaciones ad hoc así son explicaciones que están hechas a medida de la duda para que
Es como los teólogos o con los filósofos, siempre te tienen una explicación así. Pero la realidad es esta. Nikola Tesla fue un brillante ingeniero cuya máxima aportación es de la que menos hablamos, que es el motor de inducción. Y ahora yo ando en patinete, entonces el pequeño motor de inducción que mueve el patinete es un invento de Tesla. Eso es lo importante que hizo. Eso es lo más importante que hizo. La bronca de la energía, de la electricidad, la corriente directa y la corriente alterna fue entre Westinghouse y Edison, no entre Tesla y Edison. Pero yo creo que allí nace, entre las afirmaciones delirantes que hacía y el hecho de que las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos lo hubieran creído, pues permitió que los conspiranoicos recogieran el testigo y salieran huyendo con él hasta los niveles más delirantes. Yo he leído cosas de locos sobre Nikola Tesla. Pero que es una explicación que ofrezco porque me parece la más razonable y, insisto, no se le puede quitar nada de su genio como ingeniero. Te lo han querido vender como científico. Él tenía muchas ganas de ser científico, pero no lo era. Era un ingeniero brillante. Era un gran inventor, pero no era un científico. ¿Te gusta Juan Perro? No mucho, ¿no? A ver, ¿qué más tendríamos por aquí? Me piden que hable de novela negra. Es que yo me alejé de la novela negra. Esto me pasó como con la ciencia ficción. Mi novela negra es vieja y antigua, ¿no? Yo soy lector de Philip Marlowe y de una novela negra menos politizada quizás. O de una novela negra más emocionante quizás. Yo llego a la novela negra porque tenía una historia. Yo soy escritor de ciencia ficción y me dedico a escribir cuentos. Y un día tengo una idea para una novela en la cual una familia que no tiene nada que ver se ve enganchada por el monstruo del narcotráfico y su vida es destrozada totalmente. Esa es la idea original. Y digo, pues en ciencia ficción no puedo contar esto. No encontraba yo un enfoque que lo convirtiera en una novela de ciencia ficción. Y en aquel entonces me mandan del periódico Excelsior a cubrir una reunión de novela negra que hubo en San Juan del Río, Querétaro. Estaba Paco Taibo, que había hablado muy bien de mis cuentos de ciencia ficción. Estaban buenos amigos, Víctor Ronquillo. Fue algo que cubría además con otros periodistas de Excelsior, con un enviado especial, que era Rafael Ubiano, y así. Y entonces me di cuenta en ese momento que podía escribir, que eso cabía dentro de la novela negra, entonces pues, escribí la novela. Entonces de pronto descubrí que era un novelista negro, entonces me invitaron a Gijón en el 92 y a partir de ahí acabé viviendo aquí 7 años después. Pero leí muy buena y muy mala novela negra. Leí novela negra muy sencillota, muy simplona, y siento que es un género que tiene unas irregularidades enormes, como todos los géneros cuando están desarrollándose. Lo mejor de la ciencia ficción se escribió junto a unas enormes cantidades de basura que ya olvidamos, entonces nos quedamos solo con lo bueno. La mejor música clásica se escribió junto a cantidades inenarrables de basura que ahora no escuchamos casi nunca y nos quedamos con lo mejor. El tiempo lo que hace es decantar, es destilar, es elegir aquello que finalmente sobrevive. A veces no sobreviven cosas que lo merecerían, porque la historia no es justa, pero en general el tiempo decanta. Por eso decía Theodore Sturgeon, un gran escritor de ciencia ficción, ahora bastante olvidado y que a mí me sigue pareciendo fundamental, y que fue uno de los que me empujó a mí a escribir. Decía Theodore Sturgeon, el 90% de todo es basura. Y sí es cierto. El problema es que cuando estás viviendo en medio de lo que se está creando, no puedes identificar qué parte es basura y qué parte no lo es.
Es el tiempo el que te dice, el que permite que sobrevivan ciertas obras y que otras obras queden pues, más o menos en el olvido o queden solo para interés de los académicos, etc. Entonces, en ese sentido, siento que la novela negra, como yo la conocí, en el momento que yo la conocí de gran efervescencia en los años 80 y 90, era enormemente dispareja. Y yo era enormemente disparejo. De hecho, yo tengo una novela negra con una subhistoria, con una vertiente histórica enorme donde analizo todos los últimos días de Vicente Guerrero, por ejemplo, y al mismo tiempo analizo las herejías de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y al mismo tiempo hay una huelga en una empresa de plagas en México y al mismo tiempo hay un montón de cosas. Una novela ambiciosísima que cuando llegué a España ya no la acabé nunca. Y dejé de ser escritor, me pasé a la fotografía durante unos años. Entonces, tengo muy poco que contar. Hay algunas novelas que yo volvería siempre al Halcón Maltés, por ejemplo, ¿no? O al Hombre Delgado, o a Philip Marlowe, incluso a Agatha Christie. Porque mucho de lo que celebramos, por ejemplo, por mexicanismo acelerado, el tiempo te dice que no era tan bueno. La única gran novela mexicana, para mí todavía, de manera absolutamente arrolladora, sigue siendo El Complot Mongol. Me parece a la altura del Halcón Maltés. Y es la única que realmente me recuerdo. Así que, pues lo siento si no soy tan expresivo como quisieran. Hace poco leí sobre Atlas Network y su relación con los think tanks de Latinoamérica. ¿Cuál sería su real propósito? El suyo, promover el pensamiento conservador. Pero su propósito es loable, es educativo como pregonan, tan educativo como quien quiere educar a la gente sobre otras vertientes ideológicas. No hay nada extraño ahí, no hay nada conspiranoico. Es gente que tiene una ideología que la está promoviendo. Que yo la haya despreciable es otra cosa. ¿Por qué insisten? ¿Qué está pasando con Jacobo Greenberg? Porque yo no sé, yo me acuerdo de lo que pasó y no había nada allí, salvo el misterio de su desaparición. Y de pronto ahora me preguntan todas las semanas 3 o 4 personas sobre Greenberg. Desde Alemania, Andrea Catalina Fajardo. Hola, Alemania. ¿Greta Thunberg pasó a la historia? Pues yo creo que sí. ¿Podrías hablar a Tomás Mojarro, que murió hace poco? Puedo decir muy poco, pues no lo conocí. Lo conocí en persona, a ver, hablé un par de veces con él. Sobre todo cuando trabajábamos de espalda con espalda, es decir, él hacía su programa, no me acuerdo si en la XQ o en la XW, e inmediatamente después entrábamos nosotros, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y yo, con Muy Interesante, que era el programa de ciencia que tuvimos en la XQ y en la XW. Yo oí mucho a Mojarro y leí a Mojarro. Pero sobre todo puedo decir y debo decir que un hombre de una valentía enorme se atrevió a hacer una oposición y a hacer unas denuncias y a hacer una confrontación con los sucesivos gobiernos mexicanos mientras yo estuve al tanto de lo que hacía Tomás Mojarro toda la década de los 80 y 90, admirable. O sea, el tío creo que se jugó la vida y no la perdió por suerte, porque sí habló y habló más de lo que hablaba nadie, de los que decían que hablaban mucho. Poco más puedo decir. No estoy sí, es que no creo que haya otra cosa. Fue un activista muy, muy, muy dedicado y un gran analista de la realidad mexicana y alguien que, insisto, sobre todo con una valentía enorme para arriesgarse a que le hubieran callado la boca de 2 tiros en México, que esto pasaba y ahora pasa más, por desgracia. A ver, ¿qué más me dicen? ¿No cree usted que Corbyn pertenece a esa izquierda rancia que ha perdido contacto con la clase media? Pues, sí,
pero es que es una izquierda. Es una izquierda que no tendría que hacer nada en el laborismo. Yo creo que Corbyn habría estado mucho mejor ubicado en el Partido Comunista de la del Reino Unido, si existe, en el Partido Comunista inglés, o algo, o lo más parecido a eso. No creo que fuera un verdadero líder laborista, ¿no? En el sentido de las ideas de una socialdemocracia tipo Clement Attlee, donde se privilegiara el internacionalismo, se privilegiara la igualdad entre todos los seres humanos, son cosas que no estaban presentes en el pensamiento continuado de Corbyn. Y por supuesto, su absoluta grisura le dejó las puertas abiertas durante mucho tiempo a los conservadores británicos hasta que un payaso como Johnson pudo llegar a hacer realidad el Brexit, que también lo quería Corbyn. Si buscan en YouTube, por ejemplo, están sus discursos en Irlanda, cuando pedía que Irlanda votara en contra de Europa. Y creo que le hizo un daño al laborismo. Ojalá y pueda resurgir. Yo sería el primero. Sería el primero en aplaudirlo, por supuesto, porque me encanta el Reino Unido, adoro Londres, tengo amigos. Mi sobrina querida está estudiando en Essex. Tengo grandes cantidades de amigos en el Reino Unido y no me gusta verlos vivir bajo la égida de un monigote despeinado y absolutamente esperpéntico y con un desprecio a las leyes pero tan brutal de Johnson, un desprecio a la gente común que verdaderamente es estremecedor. Gracias a Clara Sánchez. Dice, que leíste, ¿por qué creemos en mierda? Sí, lo conozco. Afirma que Steven Pinker es un vendehumos, se equivoca. Yo creo que se equivoca y punto, no pasa absolutamente nada. Por lo que veo, a ver, no, sí, hay gente que no va a permitir nunca que se opine distinto que ellos. Entonces, pero decir que alguien que se basa en los hechos y los datos es un vendehumos, se está cometiendo un error. Pero bueno, por ahí están pasando cosas de las que yo no quiero saber nada. Así que vamos a hacer mejor otra cosa. ¿Y qué es esto que es rarísimo? No me lo van a creer, pero yo estoy a favor del turismo espacial. Lo que tenemos aquí a la derecha, al centro y a la derecha, son dos cosmonautas rusos, y a la izquierda un señor que es turista espacial, ni me acuerdo su nombre. Pero creo que hay que apoyar el turismo espacial por raro que parezca. Y voy a explicar por qué. Hemos generado en la lógica extraña de la economía mundial a unos señores que tienen una cantidad de dinero tal que no se van a poder gastar nunca y que no saben qué hacer con su dinero, pero que además es un dinero que siempre parece va a quedar fuera de la economía. Es decir, a menos que vendiera sus acciones Jeff Bezos o Elon Musk, vendieran sus acciones de sus propias empresas, ese dinero está estático, ese dinero es absolutamente virtual. Son milmillonarios muchas veces en valor de las acciones, pero no en dinero real. Entonces es un dinero que existe en cuanto a que se considera que es el valor que tienen las empresas, pero que no entra en la economía. Si tú no haces que los ricos gasten, tienes un problema. Tienes dinero parado allí. Bill Gates es el único que ha estado regalando su fortuna y convirtiéndola en dinero para pagar cosas que yo hallo valiosas, sobre todo sus programas de vacunación, su promoción de los generadores
nucleares de segunda generación que utilizan residuos nucleares para funcionar, su combate al cambio climático, etcétera, etcétera. Es único en ese sentido Gates. Sus hijos van a recibir una herencia de 10 millones de dólares cada uno. Todo el resto del dinero va a regalarse. Y digo, una herencia de 10 millones no es poca, pero algo pensarán que, ¿por qué si tiene 100,000 millones me tocan 10? Dice Gates que es porque con 10 pueden vivir muy bien, pero que tampoco pueden excederse. Pueden vivir toda su vida sin trabajar, pero pueden tener la necesidad de trabajar si quieren. Pero una de las formas de regresar dinero a un espacio donde es importantísimo, como es la exploración espacial, pues es el turismo espacial. Entonces, si estas personas están dispuestas a pagar 20, 30, 40 y 50 millones de euros por viajar al espacio, hay que abrir una agencia espacial turística de inmediato y llevarlos muchos para regresar parte de ese dinero a la economía. Ya, es un poco ingenuo lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende el problema al que estamos abordando. Es la otra razón por la que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo dadas las circunstancias, aunque no estoy de acuerdo con las circunstancias, de que gente como Elon Musk y Jeff Bezos y el de Virgin Records, no me acuerdo ahora cómo se llama, estén haciendo sus propios programas espaciales, porque es una forma de que el dinero vuelva a entrar a la economía y sea útil, y sea algo más que una valoración del precio de las acciones realizada o obtenida por las transacciones que se hacen en la bolsa de valores cada día, que es lo que forma la mayor parte de la fortuna de estos personajes, sus inversiones. No tienen el dinero en el colchón. Entonces, si las circunstancias fueran otras, yo siempre diría que toda la exploración espacial debe ser hecha por instituciones públicas, por organizaciones públicas, coordinadas entre ellas, los distintos países o en organizaciones plurinacionales, como es el caso de la Agencia Espacial Europea, pero dadas estas circunstancias, mejor que hagan naves espaciales y que se desarrollen los milmillonarios. Es una situación extrañísima la que se ha generado con los milmillonarios. Es una situación tan atípica y tan peligrosa. Miren, el hombre más rico de la historia fue Mansa Musa, que era emperador, si mal no recuerdo, del imperio de Mali. Igual me estoy equivocando y me van a insultar. Se cuentan dos historias y nadie sabe cuál de ellas es real, o si alguna de ellas es real, pero la idea que hay debajo de esas historias sí es real. Mansa Musa llega a la Meca en su peregrinación obligatoria como musulmán, tiene que hacer una peregrinación a lo largo de su vida a la Meca. Y llega con una pila de camellos atiborrados de oro, con alforjas atiborradas de oro y con esclavos vestidos de oro, con unas cantidades brutales de oro, y empieza a gastar dinero por hacerle bien a la Meca, y empieza a comprar un montón de cosas y a repartir oro, al grado de que el oro deja de tener valor y le provoca un colapso económico a la Meca que tarda varios años en resarcirse. Esta historia también se cuenta respecto a su visita a otro país o a otra capital, a otro lugar. Se calcula que Mansa Musa tenía algo que ahora son varios millones de dólares al cambio, tratando de calcular más o menos cuánto costaba una hogaza de pan, porque el pan finalmente es una de las medidas que se utiliza para saber realmente cuánto vale el dinero, cuánto vale el símbolo del dinero que utilizamos nosotros. Pero vamos, no ha habido una persona en la historia con la riqueza de Mansa Musa. Y si vierte su riqueza en un lugar, la puede hundir con ese solo hecho. Entonces, ¿qué hacer con la riqueza de los grandes ricos con los que estamos conviviendo en la actualidad? Representa un problema real y por ello digo, con toda la ingenuidad que sé que hay detrás, que viva el turismo espacial, hombre, por lo menos que sirvan para darse la vuelta, como el japonés que llevó a su asistente e hizo retos que la gente le proponía. Es que es como hacer TikTok, pero desde
desde la Estación Espacial Internacional fue algo absolutamente delirante. Entonces, y por otro lado, bueno, la democratización de los viajes al espacio tendrá que presentarse en un momento dado. El espacio es para todos. Y sí, en este momento van a ir personas que puedan pagar 20, 30 millones o 40 millones por pasar unos días, o a veces por hacer solamente un vuelo suborbital, como los que hace Jeff Bezos, ¿no? Aunque se llevó al capitán Kirk a, a un vuelo suborbital. Pero a la larga será de todos. Antes los pollos solo los comían los ricos, o se comían una vez al año. Ahora hay pollos para todos. A algunos no les gusta la forma en que se tienen pollos para todos, preferirían que hubiera menos pollos y que solo los comieran los ricos. Algunos opinamos distinto. Lo mismo pasó con la carne, lo mismo pasó con los autos, lo mismo pasó con los televisores, lo mismo ha pasado con muchas cosas que se han democratizado. Antes no, cuando yo era chico no volaba nadie. Perdón. Los humanos aldeanos nos movíamos en autobús o en tren. La primera vez que yo me subí a un avión, porque mi tía rica me lo pagó de Tapachula a México, porque yo tenía que entrar a la escuela, y yo iba a Chiapas a los ranchos y a las tiendas de mis tíos. Yo era el pobre de la familia. Iba yo a trabajar con los ricos y entonces así era para que no me ablandara yo. Mis vacaciones me iba yo a trabajar a Tapachula, era bien bonito. Y me mandó en avión. Y una cosa impresionante, fue la primera vez que me subí a un avión. Hoy todo hijo de vecino se puede subir a un avión. Pues mira, qué bien. Algunos dicen que esto es una tragedia, por supuesto. Y voy más allá. Algunos están horrorizados con el turismo masivo. Efectivamente, tú te apareces por el Louvre y la masa de gente que está tratando de ver la Mona Lisa es absolutamente futbolística. Un montón de gente que quiere además tomarle una foto con el móvil a la Mona Lisa. Gente que muy probablemente no sabe ni quién fue Leonardo da Vinci, ni qué es una pintura al óleo, ni por qué esa pintura es famosa, solo sabe que es famosa. Entonces algunos encuentran aterrador que esas masas incultas, salvajes, esas chusmas puedan entrar al Louvre y no le permitan ver de cerca la Mona Lisa y dar sus opiniones profundas. Yo estoy encantado con eso. Es que mira, sin eso yo no habría viajado nunca a París, ni hubiera estado en el Louvre, ni hubiera estado en el Museo de Historia Natural de Londres. Ni siquiera hubiera venido a España y habría conocido el Prado. Porque yo soy de una familia pobre de clase media baja mexicana. Y las razones por las que puedo acceder a todo eso es porque yo soy parte de ese turismo masivo que alquila un departamento, un apartamento, un piso en B&B para poder ir a Londres y a París y a Roma, porque de otro modo no me puedo pagar un hotel. Pero en Airbnb sí me puedo pagar 6 días en una habitación. Entonces, yo quiero el turismo masivo y este es el principio también del turismo masivo. Te corrijo si te equivocas, Jorge Ortiz. Sí, SpaceX tiene programas financiados por la NASA, pero es que SpaceX le presta servicio a la Estación Espacial Internacional. Esto se lo puedes pagar a los rusos, que te lo cobra, si utilizas aviones progresos rusos. Se lo puedes pagar a la Unión Europea. La Unión Europea cobra por hacer cosas como poner en órbita no poner en órbita, lanzar el telescopio espacial James Webb. Esto lo cobró la Unión Europea y SpaceX cobra porque está dando un servicio. No es lo mismo, porque quien cobra es la empresa y no el individuo en particular. Bueno, no sé si hay algo más. Si hay algo más, pues lo hablaremos otro día.
Este es el punto que dice Arturo Vascari. Dice, el turismo sirve para financiar la exploración espacial hacia el futuro. Sí, porque el dinero público para la NASA, como todo el mundo sabe, se ha ido reduciendo. Pero bueno, vamos a acercarnos al final, y para acercarnos al final tenemos que acercarnos, como siempre, a la poesía. No sé cómo se me había escapado don Jaime Sabines. Don Jaime Sabines es uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. De hecho, él se va casi al ocaso del siglo XX, vive de 1926 a 1999. Y yo lo tengo presente sobre todo, y creo que la mayoría de la gente lo tiene presente sobre todo como un gran poeta del amor. Pero también era otras cosas. Sin embargo, uno de sus poemas fundamentales, por supuesto, es A la muerte del mayor Sabines. El mayor Sabines era su padre y tiene un poema épico sobre la muerte de su señor padre. Pero yo voy a leer algunos poemas que me gustan especialmente de Jaime Sabines. 3 pequeños poemas. Y sus poemas no solían tener títulos, sino que el título se los da, como siempre, la primera línea, el primer verso, o a veces las primeras palabras. Así que, sin título. Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mis zapatos, y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor, absurdamente, tontamente perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas, y diciéndote Dios yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Y algo que no es, aunque voy a cerrar con un poema de amor, pero él hacía muchos poemas sobre el poeta mismo. Cuando decidió que no era poeta sino peatón, por ejemplo, es una maravilla. Cuando le decían que era poeta, pero cuando él salía a la calle la gente no se daba cuenta de que era poeta. Y algo de eso tiene que ver, pero con más furia, con más filo, esto que se llama ¿qué putas puedo hacer con mi rodilla? ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla, con mi pierna tan larga y tan flaca, con mis brazos, con mi lengua, con mis flacos ojos? ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo con inteligentes podridos y con dulces niñas que no quieren hombre, sino poesía? ¿Qué puedo entre los poetas uniformados por la academia o por el comunismo? ¿Qué entre vendedores o políticos o pastores de almas? ¿Qué putas puedo hacer, tarumba,
Si no soy santo, ni héroe, ni bandido, ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde, ¿qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? Es enorme, es absolutamente enorme. Y terminamos con este tercer poema de don Jaime Sabines. Me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las gentes, en el ruido, pero todo es inútil. Cuando me quedo solo, me quedo más solo, solo por todas partes y por ti y por mí. No hago sino esperar, esperar todo el día hasta que no llegues, hasta que me duermo y no estás y no has llegado y me quedo dormido y terriblemente cansando preguntando, amor, todos los días aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto y cuando llegues aquí, empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas en mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado de mis huesos. Todo es pesadumbre. Sí, los amores también nos traen dolores. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestro poeta de hoy, a don Jaime Sabines, que hizo tanto y que afortunadamente fue reconocido como un gran poeta cuando era muy joven, cuando era, sí, relativamente joven, y que vivió siendo un gran poeta, que sabía muy bien qué putas hacer con la gente a su alrededor. Y bueno, no sé qué más les puedo contar. El día de hoy sigo un poco golpeado, esto es interesante, no me he curado del todo, por eso no fui a ver a mi sobrina hoy, porque no me faltaba regresarla al Reino Unido con un poco de COVID-19, me mate su familia, pero aunque estoy mejor, espero estar mucho mejor la semana próxima. Cuídense, pórtense mal, traten de que no los atrapen portándose mal y comenten, sugieran, pregunten, recomienden, den me gusta a este y a otros vídeos, ayuden, hagan suyo este canal y este canal les responderá por lo menos contándoles cosas que pueden resultar interesantes y que sin duda alguna resultan desusadas. Muchísimas gracias y como solemos decir siempre y repito, no es mía, pero la retomo con enorme gusto, la frase de ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.